Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y dejar su like en este video. Hoy hablaremos de una historia que tiene como protagonistas a Halil İbrahim Ceylan y Esra Türkoğlu, una pareja de actores que han hecho suspirar a millones con su química dentro y fuera de las pantallas. Halil sorprendió recientemente a todos con una confesión que dejó a sus fans con el corazón en un puño. Esra Türkoğlu'nun gözlerinde kayboldum ama onunla yolumu bulamadım, lo que en español significa: me perdí en los ojos de Esra Türkoğlu, pero no pude encontrar mi camino con ella. La declaración no tardó en generar un gran revuelo en redes sociales. Miles de fanáticas comenzaron a comentar en foros, páginas y cuentas de Instagram dedicadas a la pareja. Algunas defendieron la intensidad de los sentimientos de Halil, mientras que otras se preguntaban si estas palabras escondían una verdad más profunda sobre su relación. Halil siempre ha sido un hombre reservado, pero cuando habla, sus palabras pesan, escribió una seguidora. Y es cierto, porque la frase parecía salir directamente de un corazón dolido. En un evento reciente, los periodistas no dudaron en preguntarle a Halil sobre el significado de esa declaración. Con su voz tranquila, respondió: no hablo de una ruptura dramática, hablo de un sentimiento, de una emoción que me atravesó. A veces encuentras a alguien que te inspira, que te marca, y aunque la vida no los lleve por el mismo camino, ese recuerdo no se borra. Su respuesta no hizo más que aumentar las especulaciones. ¿Es posible que haya existido algo más que amistad entre ellos? ¿O simplemente Halil hablaba desde el lugar de un hombre sensible y romántico? Por su parte, Esra Türkoğlu también fue abordada por los medios. Con una sonrisa serena, declaró: Halil es un gran compañero y una persona maravillosa. Siempre le tendré un cariño muy especial. Sus palabras me sorprendieron, pero también me emocionaron. Todos merecemos que alguien sienta algo tan profundo por nosotros. Sus frases hicieron que muchas mujeres en la audiencia se identificaran, pensando en lo que significa ser recordada con tanto afecto por alguien. En redes sociales, los hashtags con sus nombres se volvieron tendencia. Halil Isla y Gözlerinde kaybolmak dominaron Twitter durante horas. Algunas usuarias escribieron: ojalá algún día alguien hable así de mí, o Halil acaba de demostrar lo que es un verdadero caballero. El público femenino, especialmente, reaccionó con empatía y admiración, pues no es común escuchar a un hombre en la industria del entretenimiento expresar sus emociones de manera tan abierta. Pero la historia no terminó ahí. Durante una entrevista televisiva, Halil fue nuevamente cuestionado. Esta vez, con un tono un poco más nostálgico, dijo: perderse en los ojos de alguien no siempre significa encontrar un destino. A veces significa aprender una lección sobre uno mismo. Estas palabras dejaron a todos en silencio por unos segundos. Era evidente que, aunque no lo confirmara, había una intensidad emocional que superaba la simple amistad. Los comentarios y debates no se detuvieron. En programas de televisión, analistas de espectáculos comenzaron a profundizar sobre el trasfondo de esta declaración. Algunos opinaban que Halil había abierto la puerta a una verdad oculta, mientras que otros consideraban que se trataba simplemente de un recurso poético, una metáfora de sentimientos no correspondidos. Sin embargo, lo cierto era que sus palabras habían traspasado fronteras y despertado curiosidad incluso en países donde la pareja apenas comenzaba a ser conocida. En foros internacionales, fanáticos de series turcas comparaban esta confesión con las grandes historias de amor de la literatura y el cine. Es como leer un poema en voz alta, pero con la fuerza de la realidad, comentó un usuario en un portal dedicado al entretenimiento. Otros señalaron que, aunque nunca se confirmara una relación romántica, la conexión entre Halil y Esra había sido un regalo artístico para la audiencia. La química en pantalla era tan intensa que resultaba casi imposible no imaginar un lazo fuera de los reflectores. Mientras tanto, las marcas y productores comenzaron a tomar nota de esta ola de interés. No pasó mucho tiempo antes de que surgieran rumores sobre un nuevo proyecto que podría reunirlos en la pantalla. El público los ama juntos,
Sería un error no aprovechar esta energía, declaró un productor anónimo a una revista del medio. Estas especulaciones avivaron aún más la emoción de los seguidores, quienes inundaban las redes con peticiones para verlos nuevamente en una misma producción. Por otro lado, algunos periodistas advirtieron sobre los riesgos de tanta exposición. Convertir a los actores en una pareja idealizada puede ejercer una presión enorme sobre sus vidas personales, explicó una crítica cultural. Y tenía razón, las celebridades muchas veces cargan con las expectativas del público, lo que puede dificultarles distinguir entre su vida privada y su imagen pública. Sin embargo, tanto Alil como Esla parecían manejar la situación con madurez, respondiendo a las preguntas con calma y gratitud. En entrevistas posteriores, Alil se mostró reflexivo, diciendo, no se trata de alimentar rumores, se trata de reconocer lo que uno siente en un momento dado. La vida está hecha de instantes, y ese fue uno que quise compartir. Sus seguidores lo aplaudieron por su autenticidad, reforzando la idea de que en un mundo donde abundan las apariencias, la honestidad sigue siendo un valor muy apreciado. Esla, por su parte, continúa enfocada en su carrera, pero sin cerrar la puerta a las interpretaciones. Creo que cada quien tiene derecho a sentir y a expresar lo que lleva dentro. No es necesario que todo sea definido en palabras. Lo importante es que el respeto y el cariño permanezcan, dijo en una conferencia de prensa. Sus palabras fueron vistas como un gesto de madurez y equilibrio, características que sus admiradores siempre le han reconocido. Con el paso de los días, la conversación no se apagó, sino que evolucionó. Los fanáticos comenzaron a crear videos editados con escenas de ambos actores acompañados de música romántica. En TikTok, algunos alcanzaron millones de visualizaciones en cuestión de horas, confirmando que la historia entre Alil y Esla, real o ficticia, había tocado fibras muy profundas en el corazón del público. La crítica especializada concluyó que, más allá de la veracidad de un romance, lo que había quedado claro es que ambos actores habían sabido construir una narrativa emocional que trascendía la pantalla. En tiempos donde las redes sociales multiplican cada palabra y cada gesto, Alil y Esla se convirtieron en símbolos de sensibilidad y conexión humana, recordándole al mundo que el arte, cuando se mezcla con la verdad emocional, puede dejar una huella imborrable. Queridas seguidoras, ¿ustedes qué opinan? ¿Fue una confesión de amor oculta o simplemente una metáfora poética? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leer sus opiniones. No olviden suscribirse al canal y darle like a este video, porque aquí seguiremos trayéndoles las historias más emocionantes del mundo de las celebridades.